¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Gloriosa? Podríamos clasificarlas en económicas y políticas. En el plano económico asistimos a una crisis a mediados de la década de los 60. Hablamos de una crisis financiera a raíz de la crisis de los ferrocarriles, ya que su rendimiento económico fue menor de lo esperado. Esto coincidió con una crisis industrial, especialmente en el textil catalán, que se abastecía del algodón estadounidense, que dejó de llegar durante la Guerra de Secesión. De la mano hubo crisis de subsistencias por la escasez del trigo, la subida de precios, el paro y la violencia social. En el plano político asistimos al desprestigio del sistema isabelino. El Partido Progresista de Prim defendió la conspiración como único medio para gobernar. Junto al Partido Demócrata firmaron el Pacto de Ostende en 1867, con el fin de poner fin al reinado de Isabel II. A este pacto se unieron los unionistas, entonces bajo el mando del general Serrano, fraguándose la Revolución Gloriosa de 1868. ¿Cómo se desarrolló la Revolución Gloriosa? El 19 de septiembre de 1868, el brigadier Juan Bautista Topete protagonizó un alzamiento militar en Cádiz, al que se le unieron Prim y Serrano, bajo el lema «Viva España con honra». La sublevación empezó en Andalucía. El ejército real fue enviado y ambas fuerzas se encontraron en el puente de Alcolea, donde tuvo lugar una batalla que acabó siendo favorable a las fuerzas revolucionarias. Derrotado el ejército real, Isabel II no tuvo más remedio que dimitir y exiliarse a Francia, donde fue acogida por el rey Napoleón III. Las fuerzas populares constituyeron juntas revolucionarias que exigían libertad, sufragio universal y una amplia colección de derechos, incluso algunos sectores defendían la proclamación de una república. El radicalismo no era compartido por unionistas y progresistas, por lo que asistimos a una etapa de difícil entendimiento y gran conflictividad. Se creó un gobierno provisional de carácter centrista en el que Serrano fue nombrado regente y Prim presidente, disolviéndose las juntas revolucionarias en pos de la estabilidad. ¿En qué consistía la Constitución de 1869? El gobierno provisional promulgó algunos decretos para satisfacer algunas demandas populares y convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio masculino, resultando vencedora la coalición de centro, aunque apareciendo una minoría republicana y carlista. La Constitución de 1869 fue la primera democrática de la historia de España. Aprobada el 1 de junio, estableció un amplio régimen de derechos y libertades como los derechos de manifestación, reunión y asociación, libertad de enseñanza y de religión, pública o privada, aunque el Estado tenía la obligación de mantener el culto católico. Se defendía la soberanía nacional, de la que emanaba la legitimidad de la monarquía y de los tres poderes. La potestad de hacer leyes residía exclusivamente en las Cortes, compuestas de Congreso y Senado, y el rey solo podía promulgar las leyes, pero no vetarlas. Respecto a las provincias de ultramar, Cuba y Puerto Rico gozaban de los mismos derechos que los territorios peninsulares, mientras que Filipinas estaba gobernada por una ley especial. ¿Cómo fue el gobierno provisional de Prim? Con el trono vacante, recordamos que el sistema político seguía siendo una monarquía, Serrano continuó siendo regente mientras se buscaba un nuevo rey. El nuevo gobierno de Prim fue recibido con simpatía tras la crisis al final del reinado de Isabel II. Uno de los objetivos de la Gloriosa era reorientar la política económica defendiendo el librecambismo y abriendo el mercado español al capital extranjero. El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, suprimió la contribución de consumos, impuestos sobre productos básicos, y se estableció la peseta como unidad monetaria. Para arreglar el problema de la deuda pública se recurrió a la Ley de Minas de 1871, vender minas de dominio público a empresas privadas, sobre todo extranjeras. Es la llamada desamortización del subsuelo español que permitió devolver préstamos y sanear algo la hacienda. En cuanto al librecambismo, se aprobó la Ley de Bases Arancelarias, que contó con la oposición de los industriales catalanes y los cerealistas del interior, que veían peligrar su monopolio sobre el mercado español. ¿Qué problemas sociales hubo durante el gobierno provisional de Prim? La Constitución de 1869 frustró algunas aspiraciones de ciertos grupos políticos. La forma de gobierno monárquica disgustó a los que aspiraban a una república. El mantenimiento del culto y el clero católicos desagradó a los sectores más radicales, mientras que seguían existiendo grandes diferencias sociales. Campesinos, jornaleros y obreros no vieron mejorar su precaria situación. El campesinado, especialmente el extremeño y el andaluz, demandaba un mejor reparto de la tierra, mientras que en la ciudad se sufrió un proceso de radicalización en torno al movimiento obrero que demandaba mejoras salariales y de condiciones laborales, el internacionalismo. La ideología nacida de la Primera Internacional, 1864, el internacionalismo, el marxismo y el anarquismo, llegó a España a partir de 1868 de la mano de Paul Lafargue o Giuseppe Fanelli. Junto a la libertad de asociación y de imprenta se abrió una nueva etapa en la organización proletaria, aglutinando nuevos partidos, los intereses de los trabajadores. ¿Qué eran las quintas? El ejército español experimentó notables cambios en el siglo XIX por las nuevas legislaciones liberales. Había que distinguir la tropa, de reemplazo desde que el servicio militar era obligatorio para todos los ciudadanos varones, sustituyendo a las levas del antiguo régimen, y los militares profesionales, los altos mandos, con empleo permanente. La tropa se formaba por sorteo en pueblos pequeños y era integrada por un quinto de los jóvenes de entre 20 y 30 años, de ahí el nombre de quintas.
El servicio militar solía durar entre 2 y 8 años, pasando después a ser reservista, para poder ser llamado a filas en momentos de necesidad. Sin embargo, se podía eludir el deber de formar filas a través de un pago en metálico llamado irónicamente redención, o ser sustituido por otro soldado pagándole dicha cantidad. Esto beneficiaba evidentemente a las clases adineradas, mientras que los más humildes se veían obligados a abandonar trabajo y familia para ingresar en el ejército. Hubo muchas reivindicaciones populares contra el sistema de quintas, al que consideraban injusto, demandando su supresión. ¿Qué opciones políticas hubo durante el sexenio? En la España del sexenio, la opinión política quedó polarizada en dos grandes opciones, monarquía o república. ¿Te suena de algo? Aunque existían varias tendencias. A la derecha se situaban los carlistas, que empezaron a participar en el juego parlamentario. También estaban los moderados, que reclamaban la vuelta de Isabel II. Entre sus líderes empezó a destacar un tal Cánovas del Castillo. En el centro se hallaba la conjunción monárquico-democrática que agrupaba unionistas y progresistas, con personalidades como Prim, Sagasta o Ruiz Zorrilla. A la izquierda se situaba el Partido Republicano Federal, surgido de una escisión del Partido Demócrata en 1868. Entre sus líderes estaban Pi y Margall y Figueras. Dentro había dos tendencias, benévolos que insistían en el juego parlamentario y que el republicanismo debía establecerse de arriba abajo, y los intransigentes que proponían la insurrección popular y la independencia de territorios. Por último, un sector republicano dirigido por Emilio Castelar, los unitarios, defendían una república unitaria con posiciones mucho más conservadoras. ¿Qué era el republicanismo federal? El federalismo propugnaba un sistema de pactos establecidos entre las comunidades histórico-culturales como una nueva manera de articular el Estado. Aquí muchos historiadores ven el origen ideológico de las autonomías. Un ejemplo de Estado republicano federal hoy en día sería Estados Unidos. El republicanismo federal en España se apoyó en la pequeña burguesía, clases populares urbanas y campesinado, siendo la cuestión social un tema principal. Durante la Gloriosa se plantearon reivindicaciones laborales o de reparto de tierras. Los primeros levantamientos al grito de República Federal o muerte se produjeron en Cádiz en diciembre de 1868. Al año siguiente siguieron más, especialmente por Andalucía y el Levante. Se oponían al sistema de quintas que vimos en un show anterior. Incluso llegaron a constituir un Consejo Federal provisional en Madrid. El general Prim tuvo que contener los levantamientos con la acción militar, aunque esto no evitó que en los años siguientes se produjeran insurrecciones. ¿Cómo fue el reinado de Amadeo I de Saboya? Prim inició negociaciones para establecer un congreso internacional sobre el candidato más idóneo al trono español. Se rechazó a Fernando de Portugal y al pretendiente alemán por la oposición de Francia, Leopoldo de Hohenzollern, viendo a algunos aquí uno de los gérmenes de la guerra franco-prusiana y el nacimiento de Alemania como Estado. Se impuso la candidatura de Amadeo de Saboya, hombre con una concepción democrática de la monarquía y miembro de una dinastía popular tras la unificación de Italia. Fue elegido rey de España por las Cortes en noviembre de 1870, aunque apenas 3 días antes de su llegada habían asesinado al general Prim, su principal valedor y consejero. La nueva dinastía contaba con escasos apoyos, satisfacía a progresistas y unionistas, pero contaban con la oposición de la aristocracia, del clero y cortesanos de la época de Isabel II, así como una parte del ejército, lo que significó problemas en la Tercera Guerra Carlista o en la insurrección cubana. A pesar de las intenciones del monarca, asistimos a una época de inestabilidad económica, política y social, cuyas dificultades desembocaran en una efímera monarquía que veremos en otro short. ¿Qué dificultades enfrentó Amadeo I de Saboya? Ya dijimos que Amadeo I contó con la oposición de los moderados, fieles a los Borbones. Cánovas del Castillo fue captando a unionistas y progresistas a la causa del hijo de Isabel, el príncipe Alfonso. La Iglesia también se mostraba contraria al sistema vigente después del decreto de Prim que obligaba al clero a jurar la Constitución de 1869. Amadeo tampoco contaba con apoyo republicano, por razones obvias, ni de los grupos populares. En 1872 se produjeron insurrecciones federalistas y anarquistas que aumentaron aún más la inestabilidad del régimen. Asimismo, se inició con el llamado Grito de Yara, un conflicto en la isla de Cuba desde 1868, dando lugar a la Guerra de los 10 años. El gobierno impulsó un tímido proyecto pacífico y reformista en la isla, pero los intereses de las élites económicas chocaron con los autóctonos, llevando a la guerra. Tras la desintegración de la coalición de gobierno, unionistas, progresistas y demócratas, y con inestabilidad política, 6 gobiernos en apenas 2 años, Amadeo I de Saboya renunció al trono el 11 de febrero de 1873. ¿En qué consistió la Primera República Española? La proclamación de la Primera República Española fue la salida más fácil ante la renuncia de Amadeo I de Saboya. Las Cortes la aprobaron el 11 de febrero de 1873 con una amplia mayoría de votos. Estanislao Figueras fue elegido presidente del gobierno. Sin embargo, la República nació con escasas posibilidades de éxito. Muchos la apoyaron como un periodo transitorio temporal, salvo Estados Unidos y Suiza, ningún estado la reconoció. Fue acogida por las clases populares con hambre de tierras que desarrollaron numerosas movilizaciones, especialmente en Andalucía. El 7 de junio se proclamó la República Democrática Federal. Figueras dimitió y la presidencia pasó a Pi y Margall. El propósito de este nuevo gobierno era el de hacer una constitución federal, la de 1873, que contemplaba la separación de la Iglesia y el Estado, la independencia de las colonias y leyes sociales.
El proyecto proponía un Estado no centralista donde el poder emanaba de 3 niveles: los municipios, los estados regionales y el Estado federal. ¿Cómo se inició la Guerra de Cuba? La Guerra de los 10 Años, Guerra del 68 o Guerra Grande, 1868-1878, también conocida en España como Guerra de Cuba, fue la primera de las 3 guerras cubanas de independencia contra las fuerzas españolas. Las leyes especiales prometidas tras la Gloriosa no se promulgaron, por lo que la isla de Cuba siguió regida por un capitán general. Así, en estos conflictos hallamos causas económicas, impuestos desde España, crisis económica desde los años 50, el tema de la esclavitud que sí se estaba viviendo en la isla, y políticas, ilegalidad de partidos políticos, ausencia de libertad de prensa, entre otras. También destacamos la influencia estadounidense. La guerra comenzó con el Grito de Yara, cuando Carlos Manuel de Céspedes puso en libertad a sus esclavos y leyó la Declaración de Independencia, el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, donde explica las causas de la guerra y sus objetivos. Como vemos, durante el sexenio la situación fue de guerra abierta en Cuba. ¿Qué fue la sublevación de los cantones? Fue el conflicto más grave que se produjo en España durante el breve periodo republicano. El cantonalismo fue un fenómeno que aglutinaba aspiraciones autonomistas propulsadas por los republicanos federales intransigentes y las reivindicaciones obreras y campesinas. Trataban de instaurar la estructura federal de abajo arriba. A lo largo del mes de julio de 1873 se alzaron cantones independientes en Cartagena, Sevilla, Cádiz, Málaga, Algeciras, entre otras. El presidente Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas, por lo que dimitió y fue sustituido por Nicolás Salmerón. Excepto en Cartagena, la acción militar triunfó, siendo el ejército el único garante del orden y barrera contra la revolución social. Salmerón dimitió al no ser capaz de firmar sentencias de muerte, por lo que el poder recayó en Emilio Castelar en septiembre, republicano unitario y mucho más conservador. Ante la grave situación en Cartagena, Castelar consiguió plenos poderes de las Cortes para reorganizar el ejército y gobernar con el Parlamento cerrado hasta el 2 de enero de 1874. ¿Cómo acabó la Primera República Española? Como hemos ido viendo, la Primera República fue abandonando sus pretensiones federalistas y reformistas a favor del autoritarismo del gobierno de Castelar. Incluso se enfrentó a una moción de censura auspiciada por Figueras, Pi y Margall y Salmerón para volver a los planteamientos iniciales. El día 3 de enero Castelar fue derrotado, era inminente la formación de un nuevo gobierno de izquierdas, pero el capitán general de Castilla la Nueva, Manuel Pavía, exigió la disolución de las Cortes. Ante la invasión de la Cámara por miembros de la Guardia Civil, los diputados la abandonaron. Era el fin de una débil y efímera república. El poder pasó a una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano para mantener el sistema republicano, pero la base social ya había optado por la vuelta de los Borbones bajo la figura de Alfonso, el hijo de Isabel II. A finales de año, en diciembre de 1874, tuvo lugar el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos en Sagunto, que proclamó a Alfonso XII como rey de España, marcando el primer paso hacia una nueva etapa, la restauración borbónica. Sígueme para más en YouTube, El Rincón de Joselillo.